Capítulo 2. Dios aprobó sus ofrendas. Hebreos 11:4. Idea principal. Los requisitos que Jehová estableció para la adoración pura. Párrafos 1 a 3. Pregunta A. ¿Qué preguntas responderemos? Pregunta B. ¿De qué 4 requisitos fundamentales de la adoración pura vamos a hablar? Abel revisa sus ovejas con mucha atención. Son los animales que con tanto cariño ha cuidado desde que nacieron. Y ahora elige unos cuantos, los sacrifica y se los presenta a Dios como una ofrenda. ¿Aceptaría Dios este acto de adoración de un ser humano imperfecto? Hablando de Abel, el apóstol Pablo escribió por inspiración: Dios aprobó sus ofrendas. Pero la ofrenda de Caín, Jehová la rechazó. Hebreos 11:4 dice: Por la fe, Abel le ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín. Por medio de esa fe, recibió testimonio de que era justo, pues Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque murió, todavía habla por medio de su fe. Esta situación da lugar a algunas preguntas que debemos analizar. ¿Por qué aceptó Dios la adoración de Abel, pero no la de Caín? ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Caín y Abel? ¿Y qué nos enseña el ejemplo de otros hombres mencionados en el capítulo 11 de Hebreos? Las respuestas nos ayudarán a comprender mejor lo que implica la adoración pura. A continuación, repasaremos brevemente acontecimientos que tuvieron lugar desde la época de Abel hasta la de Ezequiel. Al hacerlo, fijémonos en 4 requisitos fundamentales de la adoración que Dios aprueba. El destinatario, a quien se dirige la adoración, debe ser Jehová. La calidad debe ser la mejor. El método debe tener la aprobación de Dios. Y los motivos tienen que ser puros. ¿Por qué rechazó Dios la adoración de Caín? Párrafos 4 y 5. Pregunta: ¿qué llevó a Caín a pensar que el destinatario de su ofrenda debía ser Jehová? Génesis 4, 2 a 5 menciona: Más tarde, ella volvió a dar a luz y tuvo a Abel, el hermano de Caín. Abel se hizo pastor de ovejas, y Caín se hizo agricultor. Pasó el tiempo, y Caín presentó algunos productos de la tierra como ofrenda para Jehová. Pero Abel ofreció algunos primogénitos de su rebaño, incluida su grasa. Ahora bien, Jehová aprobó a Abel y su ofrenda, pero no aprobó a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y se sintió muy decepcionado. Caín sabía que el destinatario de su ofrenda sería Jehová. Él había tenido tiempo y oportunidades de sobra para conocer más a Jehová. Tanto él como su hermano Abel tal vez rondaban los 100 años de edad para cuando presentaron sus ofrendas. La nota a pie de página dice: Abel nació después de que Adán y Eva fueran expulsados del Edén. Según Génesis 4:25, Dios designó a Set para reemplazar a Abel. Después del asesinato de Abel, cuando Adán tenía 130 años, nació su hijo Set. Así que Abel debía tener unos 100 años cuando Caín lo mató. Fin de la nota. Desde niños, los dos sabían de la existencia del frondoso jardín de Edén. Hasta es posible que pudieran verlo a lo lejos. Seguro que vieron a los querubines bloqueando el paso. Sus padres tuvieron que haberles contado que Jehová había creado a todos los seres vivos y que su propósito original para la humanidad era muy distinto de lo que estaban sufriendo. Un lento desgaste que los llevaría a la muerte. Es probable que toda esa información llevara a Caín a pensar que debía presentarle una ofrenda a Dios. ¿Qué más pudo haber impulsado a Caín a ofrecer su sacrificio? Jehová había profetizado que surgiría una descendencia, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, el ser que había engañado a Eva para que tomara una decisión desastrosa. Génesis 3, 4 a 6, 14 y 15.
Como Caín era el primer hijo, tal vez pensaba que él era la descendencia prometida. Por otro lado, Jehová no había cortado por completo la comunicación con los humanos imperfectos. De hecho, hasta habló con Adán, seguramente por medio de un ángel, después de que él pecara. Y también habló con Caín después de que ofreciera su sacrificio. No hay duda de que Caín sabía que Jehová merece ser adorado. Párrafos 6 y 7. Explique si había algún problema con la calidad de la ofrenda de Caín o con el método que usó al presentarla. Entonces, ¿por qué no le hizo ninguna gracia a Jehová la ofrenda de Caín? ¿Sería porque no era de buena calidad? La Biblia no lo dice. Solo afirma que Caín presentó algunos productos de la tierra. Más adelante, en la ley dada a Moisés, Jehová indicó que aceptaba ese tipo de sacrificios. Números 15, 8 y 9. Además, tengamos en cuenta las circunstancias. En ese momento de la historia, los seres humanos solo comían productos de la tierra. Y como Dios había maldecido el terreno que quedaba fuera del Edén, Caín tuvo que sudar la gota gorda para cultivar los productos que presentó. Lo que Caín ofreció era su propio sustento. Y eso solo se conseguía trabajando muy duro. Con todo, Jehová no aprobó la ofrenda de Caín. ¿Será que había algún problema con el método que siguió Caín? ¿Presentó su ofrenda de una manera incorrecta? Eso es poco probable. ¿Por qué? Porque cuando Jehová rechazó la ofrenda de Caín, no le echó en cara el método que siguió. En realidad, la Biblia no menciona cómo presentaron sus ofrendas Caín y Abel. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Párrafos 8 y 9. Pregunta A. ¿Por qué no estaba contento Jehová con la ofrenda de Caín? Pregunta B. ¿Qué destacaría usted sobre la información que la Biblia aporta de Caín y Abel? Las palabras que Pablo les escribió a los hebreos por inspiración muestran que los motivos de Caín para presentar su ofrenda no eran puros. Le faltaba fe. Hebreos 11:4. Por eso Jehová no estaba contento con Caín. El problema era el propio Caín, no su ofrenda. Como Jehová es un padre cariñoso, trató de corregir a su hijo con bondad. Por decirlo así, le tendió la mano. Pero Caín le dio la espalda. Dejó que las obras de la carne, como las enemistades, las peleas, los celos, echaran raíces en su corazón. Los demás aspectos positivos de su adoración quedaron completamente eclipsados por culpa de su malvado corazón. Su mal ejemplo nos enseña que la adoración pura no puede limitarse a una muestra externa de devoción a Jehová. La Biblia nos aporta muchos detalles sobre Caín. Podemos escuchar lo que Jehová le dijo y lo que él le contestó. Hasta podemos saber el nombre de sus descendientes y algunas de las cosas que hizo. Génesis 4, 17 a 24. Pero de Abel, la Biblia no dice si tuvo hijos, ni incluye nada de lo que él dijo. A pesar de eso, las acciones de Abel todavía nos hablan. ¿En qué sentido?